¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Artent. Les voy a presentar este producto como una prueba de compra. No es que nos estén patrocinando ni nada de eso. Solamente vamos a hacer una revisión como consumidores, porque pues a veces estamos pensando en comprar algún producto, pero nos gustaría tener una opinión de alguien que ya tiene estos productos para ver qué tal salen, para ver qué podemos esperar de ellos. Y pues ese es el objetivo, hacer una revisión, no tanto lo de pues ni presumir ni recomendarles o desrecomendarles el producto. Yo creo que cada quien debería de sacar sus propias conclusiones para esto. Es un receptor y transmisor de audio de la marca Greenleaf. Está especialmente diseñado para convertir un dispositivo de audio en Bluetooth, muy específicamente una computadora de escritorio o una laptop que tenga una conexión de USB para que podamos escuchar solamente el audio a través de unos audífonos inalámbricos Bluetooth. La caja contiene el aparato propiamente, que es un plástico pues un poco rugoso. Es una rugosidad fina lo que tiene y no se raya tan fácilmente. Hay algunos aparatos que les pasas el dedo y ya se empiezan a rayar y se ven un poco delicados. Tiene 3 botones, en medio el de encendido y apagado, el botón de más y el botón de menos, que sirven para cambiar las canciones y también para subir el volumen. Y de este lado un switch que dice TX RX, que es para cambiar las funciones de transmisor y de receptor. En este caso nosotros seleccionaríamos cuál de las dos funciones vamos a utilizar. Arriba tiene dos conectores 3.5 milímetros de estéreo, en donde vamos a utilizar dependiendo también de la función que vamos a ejercer en el equipo. Si vamos a transmitir con este equipo, pues tendríamos que conectar el cable del lado que le corresponde. Viene también este equipo con un cable estéreo 3.5 milímetros hacia ambos lados. Si lo que queremos es más bien utilizar el equipo como receptor, pues entonces conectamos aquí nuestra entrada y cambiamos el switch a RX para receptor. El paquete también trae el cable cargador de USB a micro USB, que este cable sirve tanto para cargar la batería como para transmitir el audio de la computadora directamente. Nosotros podemos conectar este cable aquí al transmisor, seleccionamos transmisor y este va a la computadora, de tal manera que lo que estemos escuchando en nuestra computadora o en nuestra laptop, pues se va a transmitir a través de este equipo, y ya nosotros podremos utilizar algún otro receptor como este para convertir nuestros audífonos en audífonos convencionales de cable. Los podremos convertir a inalámbricos, y esta sería la forma más efectiva de convertir unos audífonos de cable en audífonos Bluetooth. Tiene además el paquete
el instructivo que nos da pues a grandes rasgos su funcionamiento. No hay mucho más que decir. El alcance dice hasta 10 metros, probado en una línea sin obstrucciones. Tiempo de carga 3 horas aproximadamente. Se carga en menos tiempo y el tiempo de reproducción que nos da es hasta 10 horas. Yo hice una prueba y se apagó el equipo a las 8 horas con 45. Realmente dura mucho tiempo la batería, tanto en el modo de transmisión como en el modo de recepción. Te dura ese tiempo, más o menos 8 horas y media, 9 horas. El precio del equipo, como podemos ver, es de 258 pesos, que sería más o menos, ¿cuánto sería? Serían unos 13 euros, me parece. Más o menos unos 13 euros, 13 dólares aproximadamente. Por ahí está el tipo de cambio. Bueno, ahora lo que tendríamos que comentar en cuanto a la calidad del sonido como receptor. Este equipo nos va a dar pues una señal muy plana, como que le faltan mucho esos graves que le dan vida a la música. Así que yo como receptor no se los recomendaría, pero como transmisor sí hace muy buen trabajo. Nosotros decíamos, como transmisor tendríamos que seleccionar aquí en el modo de transmisor, conectar, y después este otro cable tendría que ir a una salida de audio, por ejemplo de un iBit, que es un equipo viejo, es un MP3, y este lo conectaríamos a la salida de los audífonos. Ya una vez que nosotros lo encendemos, debemos de emparejarlo con este receptor y esperar a que hagan el emparejamiento ambos equipos. A veces les cuesta trabajo encontrarse, pero los tendríamos que poner. Si lo hacemos así, pudiera ser. Le costó un poquito de trabajo, pero ya estaríamos nosotros escuchando el audio que se transmita del iBit hacia los audífonos que tenemos aquí de este lado. El sonido es bueno, no hay ninguna queja, pero el problema viene siendo cuando lo usamos como modo de recepción. Tendríamos que cambiar la función a RX y conectar aquí, serían nuestros audífonos. Ahora tendríamos que conectar aquí unos audífonos. También podríamos conectar una bocina amplificada, o un amplificador, o una mezcladora, algún equipo que reciba audio. Y entonces tendríamos que conectar nuestro celular o algún otro equipo que tenga una transmisión de Bluetooth para que se empareje con el equipo receptor y entonces podamos escuchar la música en el equipo que hayamos conectado aquí. Este modo es el que yo he comentado que no tiene no tiene una gran calidad, que digamos. El sonido se oye muy plano, se oye carente de bajos. Así es de que, pues, en mi opinión, yo no recomendaría este equipo como receptor, pero como transmisor, pues sí valdría mucho la pena. Sobre todo
si queremos escuchar la computadora a través de un sistema Bluetooth. El otro problema que tiene no es tan grave, pero resulta que cuando estamos en el modo de transmisor, a veces el equipo le cuesta trabajo encontrar al equipo que se debe de conectar y empieza a buscar las señales más fuertes. No necesariamente va a escuchar la que esté más cercana, y entonces se llega a conectar con equipos de los vecinos, sobre todo los equipos LG que tienen conexiones Bluetooth en espera y que se pueden conectar hasta 3 equipos. No, entonces ese sería el único inconveniente, lo cual tendríamos que resolver siempre pues poniendo los dos equipos juntos de la parte posterior a la parte posterior para que se puedan encontrar y pues que no vayan a interferir otros equipos que no quiere uno que se conecten a este. Bueno, pues es todo lo referente a este equipo. Como les decía, que cada quien saque sus propias conclusiones para hacer su compra o para no hacerla. Pues que tengan muy buen día, cuídense y nos vemos pronto.